La administración Trump detiene la financiación de organizaciones que ofrecen representación legal a los niños inmigrantes que llegaron sin acompañante a los Estados Unidos. Así es, Víctor, la decisión podría dejar a menores vulnerables a una rápida deportación. Y Berenice Garner habló con una de las organizaciones afectadas con la medida, así que nos tiene la información. Los miles de niños que han cruzado la frontera solos en los últimos años están en la mirilla de la administración Trump. El mes pasado también vimos la misma cosa y después de 4 días fue revocada. Priscila Mónico Marín del Consorcio de Niños Inmigrantes explica que el contrato que otorga $200 millones a organizaciones como la suya no fue renovado, lo que dejaría unos 26,000 menores sin abogado. Esta orden es una orden, en mi opinión, muy cruel y muy injusta. Estamos hablando de niños sin representación, es decir, que durante la audiencia, a un lado de la corte tenemos un abogado, un adulto con bastante experiencia, y al otro lado tenemos un niño, digamos, de 4, de 5, de 6 años, solo y sin asistencia. Según datos del gobierno federal, el número de niños que han cruzado la frontera con México sin un padre o tutor legal ha aumentado considerablemente en la última década, alcanzando 600,000 menores desde el 2019. Solo en el 2022 habrían entrado unos 128,000, la mayoría centroamericanos. Lo interesante es que los niños no acompañados pueden ganar el derecho a permanecer en el país si pueden demostrar que fueron abandonados, abusados o descuidados, o pueden pedir el asilo si demuestran que fueron perseguidos en su país, sobrevivientes de un crimen o víctimas de tráfico humano. Los estudios muestran con bastante claridad que los niños tienen 100 veces más probabilidad de ganar sus casos cuando tienen la ventaja de ser representados. Quitarles la oportunidad de tener acceso a un abogado puede ser como una manera muy fácil de deportarlos. Cuando los deportan, ¿a dónde los deportan? O sea, los mandan al país, pero nadie sabe si los va a encontrar el papá, la mamá, o sea, ¿los deportan a quién? El juez no va a pensar si el niño tiene con quién vivir en su país de origen. Lamentablemente, el sistema federal trata a los niños igual a los adultos. Por ahora, organizaciones como el Consorcio están hablando con sus representantes ante el Congreso para conseguir asistencia económica del Estado o de entidades privadas y poder así seguir brindando estos servicios en caso de que esta decisión no sea revocada nuevamente. Berenice Garner, Noticias Univisión 41. Todo un dilema. Gracias a Berenice.